A ver, en este caso vamos a resolver el siguiente ejercicio de la parte de dinámica. Sí, en este caso vamos a emplear el método vectorial para resolver este ejercicio. Teniendo en cuenta que en este caso vamos nosotros a tener ya velocidades relativas y por ende aceleraciones relativas en este caso, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice el ejercicio, vamos a ver, vamos a colocar datos, ¿sí? ¿Qué datos nos da el ejercicio? Vamos a ver que nos dice que tenemos una aceleración, una velocidad angular, ¿sí? Del punto OA, que es igual en este caso a z punto, igual a 3 radianes sobre segundos. ¿Sí? En esa dirección o en la dirección positiva. Si nosotros queremos en este caso en forma vectorial, sería 3k radianes sobre segundos. Listo, entonces, ¿qué es lo que me piden determinar en este caso? La velocidad en el punto B. ¿Sí? En este caso de este punto B, la velocidad. Obviamente teniendo en cuenta que el ángulo es igual a 30 grados. ¿Sí? Vamos a tener esa referencia al momento de nosotros empezar a resolver el ejercicio. Listo, entonces tenemos esa información. Ahora bien, como nosotros vamos a trabajar en este caso con el método vectorial, ¿sí? Nosotros sabemos que en este caso, por ejemplo, vamos nosotros a ver que la velocidad en este caso es igual a ¿qué? A la velocidad angular por la posición. Entonces tenemos todos estos factores, ¿sí? La velocidad angular en forma vectorial y la posición de igual manera en forma vectorial, ¿sí? En este caso ya tengo la velocidad en forma vectorial de el elemento OA. Sí, pero en este caso yo necesito determinar ¿qué? La posición en forma vectorial. Entonces vamos a empezar en este caso a determinar la posición de cada uno de los elementos con los que yo voy a trabajar en este caso, ¿no? Entonces vamos a ver en primer lugar la parte de la posición, ¿sí? Ojo, con todos los elementos que nosotros vamos en este caso a trabajar. Tendríamos en este caso el elemento OA. Entonces lo que yo necesito determinar en este caso puntual es el vector, ¿no? El vector posición que va desde este punto hasta este punto de acá, ¿no? ¿Sí? Obviamente vamos a tener en este caso este ángulo teta que tenemos ahí, ¿sí? En este caso, ¿sí? Este ángulo de aquí que es el ángulo teta que tenemos de 30 grados. Listo. Entonces sería en este caso el vector posición con respecto a 0, obviamente, ¿sí? Entonces vamos a tener nosotros en este caso ese vector posición que es igual al módulo que en este caso nos dice que es de 100 milímetros, pero nosotros vamos a trabajarlo en metros, que sería en este caso 0,1 por la dirección. ¿Cuál es esa dirección? En este caso el vector unitario, en función del ángulo, ¿no? Que en este caso en la dirección en X sería coseno de 30 en Y más seno de 30 en J. Listo, entonces. Listo, entonces en este caso ya tendríamos este vector posición. Pero bueno, vamos nosotros a calcular y a ver a qué es igual en este caso. Sería a 0,086. ¿Sí? 6 en Y. En J sería más 0,05 en J. ¿En qué? En metros. Listo, entonces nosotros ya tendríamos en este caso el vector posición, ¿sí? De este elemento. Listo, entonces, ahora bien, ¿qué vector más necesitamos nosotros calcular o determinar? De esta manera, vamos nosotros en este caso a determinar
el siguiente vector. Sería este vector de aquí, ¿no? ¿Sí? El vector RAC. ¿Sí? Porque son los elementos que van a estar involucrados en este caso para yo poder resolver y determinar la velocidad en el punto B. ¿Sí? Entonces, son esos los vectores que voy a tener que determinar en este caso. Pero ¿cuál es el inconveniente que yo tengo? Que para este vector, para yo poder determinar de la manera en la que yo ya acabo de determinar el primer vector, ¿sí? De la posición del punto A respecto al punto O al punto 0, ¿sí? Teníamos el ángulo y teníamos que el valor unitario o el vector módulo, en este caso de esa dirección, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que yo tengo? No tenemos ni el ángulo porque necesitamos determinar este ángulo de aquí, es un ángulo phi, necesitamos determinar el módulo en este caso y no lo tenemos. ¿Sí? Tenemos en este caso que estos vectores, tenemos estos vectores de aquí, pero no nos ayuda mucho en este caso. Entonces, ¿qué vamos nosotros a realizar para poder determinar cada uno de esos valores? Lo que nosotros vamos a trabajar es, vamos a dibujar en este caso un triángulo que vamos a trabajarlo de esta manera. ¿Sí? Vamos a trabajarlo de esta manera. ¿Sí? Tendríamos en este caso el punto O, el punto A y en este caso el punto C. Listo, entonces nosotros ya tendríamos de esta manera el triángulo que nosotros tenemos. Ahora bien, vamos a colocar los valores que en este caso tendríamos. ¿Sí? Sería, en este caso, por acá tendríamos el ángulo de 30 grados, por acá vemos que es un ángulo de 90 grados, ¿sí? Es una perpendicular. ¿Qué más tenemos? Las unidades, sería por acá 0.3 metros, ¿sí? Por acá también sabemos que esto vale 0,1 metros, ¿sí? Y en este caso, por aquí podríamos determinar que la distancia AC, que nos va a ser de utilidad para yo poder determinar el vector de A con respecto a C. Listo, entonces, ¿qué podemos nosotros aplicar en primer lugar? Podemos lo que nosotros realizar en primera instancia es, por ley de cosenos, ¿sí? Determinar en el triángulo AOC la ley de cosenos. ¿Y qué es lo que nos dice la ley de cosenos en este caso? Vamos a determinar el lado, ¿sí? El lado que tengo que determinar al cuadrado igual a los dos lados restantes al cuadrado, sería 0.3 cuadrado más 0.1 al cuadrado menos doble producto de los lados que contiene el ángulo por el coseno de ese ángulo, que en este caso es 90 más 30, 120 grados. Listo, entonces nosotros ya tendríamos en este caso, ¿sí? Esa es la ecuación de la ley de coseno. Resolvemos todo y nos dice que la distancia AC es de 0.36 metros. Listo, entonces yo ya tengo la distancia, pero de igual manera me hace falta un ángulo en este caso. ¿Sí? Entonces para el mismo triángulo vamos a colocar por acá el ángulo 1, ¿no? Y vamos a aplicar en este caso ya no ley de cosenos, sino vamos a aplicar ley de senos. Listo. ¿Cómo nos quedaría en este caso? Sería, ¿sí? Como yo ya tengo en este caso este ángulo, sí, el ángulo O, que sería en este caso seno de 120, dividido para lo que está opuesto al ángulo, que sería la distancia AC, igual al seno del ángulo 1, que es lo que yo necesito determinar ese ángulo, dividido para la distancia que está opuesto a ese ángulo, que es la distancia OA. Listo, entonces vamos a reemplazar los valores y nos queda la distancia AC, sería de 0,361, es igual al seno del ángulo 1 que voy a determinar por la distancia OA, que es 0,1. Listo.
Ahora bien, con eso nosotros podemos identificar y podemos determinar que el ángulo 1 es igual a ¿qué? A 13.9 grados. Listo, entonces ya con ese ángulo puedo yo determinar que el ángulo que me hace falta, que es este ángulo, el ángulo phi. ¿A qué sería en este caso el ángulo phi? En este caso el ángulo phi vamos a tener que es igual a los 90 grados menos el ángulo 1. Y sería 90 grados menos 13.9 grados, que en este caso sería igual a 76.10 grados. Listo, entonces ya tendríamos en este caso, de esta manera, ¿sí? Ya hemos determinado el ángulo. Listo, entonces, ahora bien, ¿qué es lo que procede en este caso para yo poder determinar este vector C? El vector A con respecto a C. ¿Sí? Entonces, ¿qué me piden determinar? Ya tenemos nosotros en este caso el módulo, tenemos la dirección, entonces podemos ahora sí determinar esa dirección. ¿Cómo nos quedaría? Vamos a colocarlo por acá. ¿Sí? Nos quedaría de la siguiente manera. Sería el vector A con respecto a C sería igual al módulo, que ya lo tenemos, que es de 0,361. ¿Sí? En este caso tenemos por acá, por la dirección, que en este caso, como yo tengo de esta manera el vector, sería el coseno del ángulo phi en I más el seno del ángulo phi en J. Y esto sería 0,361 coseno de 76.1 en I más seno de 76.1 en J. Listo. Entonces ya tendríamos en este caso, ¿sí? De esta manera. Entonces vamos nosotros a terminar de colocar. Y vamos a determinar que el vector posición A con respecto a C sería en este caso 0,36. O vamos ya a multiplicar, ¿no? Ya vamos a resolverlo de una vez. Sería de 0,087 en I más 0,35 en J. Listo, entonces ya tendríamos ese vector posición. Listo, entonces ya tenemos el vector posición, ¿sí? Y el punto A con respecto al punto C. Listo, entonces, ahora bien, ¿qué es lo que vamos a identificar nosotros en este caso? ¿Sí? Vamos nosotros a identificar unos aspectos muy importantes que nosotros vemos como referencia que nos va a ser útil para resolver este ejercicio. A ver, vamos en este caso, mientras a borrar todo esto. ¿Qué tendríamos como referencia o qué vamos a tener como dato adicional? Que si nosotros podemos identificar aquí el punto A, más o menos, tendríamos aquí el punto A. Y vamos a compartir que entre el elemento, por aquí vamos a colocar, ¿sí? Un elemento 2. Y por aquí vamos a colocar un elemento 3. Entonces el punto A va a tener como referencia, ¿sí? Qué sé yo, podríamos colocarlo en esta parte. El punto A con respecto al elemento 2 y el punto A con respecto al elemento 3. ¿Sí? Estamos compartiendo en este caso, ya que ese elemento, ese punto A de referencia del elemento, ¿sí? Del mecanismo en este caso, está compartiendo tanto para el elemento 2 como tanto para el elemento 3. Entonces vamos a tener que en este caso, vamos a tener como referencia que vamos a tener una velocidad relativa, ¿sí? ¿Sí? Vamos a tener una velocidad relativa y nosotros sabemos en este caso que la velocidad relativa siempre tiene la dirección de la guía, ¿no? ¿Sí? De la guía en donde se produce este movimiento relativo, ¿sí? Entonces vamos a trabajar de esa manera. Entonces, a partir de eso, nosotros sabemos que el punto A, ¿sí? Tiene referencias tanto para el elemento 2, ¿sí? Este elemento 2
Y para este elemento 3, tenemos esa referencia en este caso, porque necesitamos de igual manera determinar el vector posición, ¿sí? Desde el punto C hasta el punto B. Esta posición yo voy a determinarlo, B con respecto a A. ¿Para qué? Para determinar que la velocidad en este caso. Pero bueno, sería mejor en este caso, ya que estamos hablando de las posiciones, determinemos esta posición de B con respecto a A, porque nos va a servir para qué, para determinar la velocidad del punto B, que en este caso es la incógnita que me piden determinar el ejercicio. Listo, entonces vamos, mejor trabajemos directamente ya con ese vector de igual manera. Entonces, ¿qué nos quedaría? B con respecto a sería igual el módulo. ¿Sí? En este caso, para este vector necesitamos el módulo, que en este caso lo tendríamos acá, ¿sí? Que es de 500 milímetros, pero sabemos que en este caso estamos trabajando en metros y lo trabajamos en 0,5. El vector posición, el ángulo, el vector unitario, sabemos que es el mismo, ¿sí? Es el mismo ángulo. Phi es el mismo, entonces sería coseno de 76.1 en I más seno de 76.1 en J. Listo. Entonces ya tenemos de esta manera y nos dice que en este caso, a ver, sería con respecto a C, ¿no? Estamos por aquí. A ver. Con respecto a C, hemos cometido un pequeño error ahí, ¿sí? Sería B con respecto a C. Listo, entonces ahí nos quedaría en este caso de 0,12 en I más 0,485 en J. Y tendríamos en este caso ya todos los vectores. ¿Sí? Vamos a nosotros a recalcar cada uno de los vectores que ya tendríamos como referencia para ya la parte de velocidades. ¿Sí? Entonces nosotros ya tendríamos toda la parte de posiciones para yo poder en este caso empezar a resolver ¿qué? La parte de velocidades. Listo, entonces vamos nosotros ya a trabajar con la parte de velocidades. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Vamos a colocar la parte de velocidades. Listo. Entonces, ¿cuál es la referencia que nosotros tenemos que trabajar en este caso con la parte de velocidades? Como yo tengo en este caso un punto particular que es una velocidad relativa, lo que yo siempre les aconsejo es tratemos de trabajar respecto a esa parte de punto en específico, ¿sí? Entonces nosotros vamos a trabajar con esa referencia que sería, ¿sí? Donde tenemos una velocidad relativa, partamos de ese punto para colocar la ecuación de las velocidades que vamos a ocupar para determinar cada uno de los parámetros. Sería la velocidad de A con respecto al elemento 2 igual a la velocidad de A con respecto al elemento 3, como ya les identifiqué en este caso, el punto A tiene como referencia tanto al elemento 2 como al elemento 3, ¿sí? Tienen contacto y tienen esta referencia. Y sería más la velocidad de A2 con respecto a A3, ¿sí? De esta manera es como nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Y nosotros sabemos que esta velocidad la conocemos como la velocidad relativa. Esa es la velocidad relativa que, como les decía, tiene la dirección de la guía. Listo. Entonces, ya hemos tenido en este caso, de esta manera vamos a trabajar. Obviamente con el método vectorial, ¿no? ¿Sí? Listo, entonces vamos a trabajar con esa referencia. Ahora bien, vamos a trabajar desde la velocidad, desde el punto A del elemento 2. En este caso, vamos nosotros por acá a borrar cada uno de estos elementos que ya nosotros hemos identificado, ¿sí? Y que ya no tenemos que colocarlo. ¿Qué sería en este caso? La velocidad del elemento A del elemento 2, la velocidad del punto A respecto al elemento 2. ¿Sí? Aquí en este caso tenemos al elemento 2 y más o menos tendría esta referencia.
¿Sí? Tendríamos de esta manera. Listo, entonces sería la velocidad A del elemento 2. Listo. Entonces yo ya tendría de esta referencia y lo vamos a trabajar. ¿Qué sería en este caso? Vamos nosotros a ver que sería igual a qué? A la velocidad del punto O más la velocidad de A2 con respecto al punto. Todos, ya saben, en forma vectorial. Del punto 3, ¿sí? Lo mismo, en este caso, este de aquí sería el elemento 3. Sería igual a qué? A la velocidad del punto C más la velocidad de A3 con respecto a C. Todos en forma vectorial. Y más la velocidad relativa que nosotros ya conocemos. Listo, entonces nosotros ya lo trabajamos de esta manera. ¿Qué es lo que podemos identificar nosotros? Estas velocidades, la velocidad del punto O y la velocidad del punto C. Si yo puedo darme cuenta en el punto O y en el punto C, son elementos que están apoyados, que no se van a mover. No va a haber ningún movimiento respecto a esos apoyos. Y por ende, ¿sí? En este caso, yo puedo colocar que cada uno de estos puntos es cero, ¿no? ¿Sí? Se anulan. No tenemos velocidades en esos puntos. Entonces, ¿cómo quedaría? Velocidad de A2 respecto a 0 es igual a velocidad A3 con respecto a C más la velocidad relativa. De esta manera me quedó la ecuación, en este caso de velocidades. Listo, entonces vamos ahora bien a colocar la ecuación que, como yo les decía al inicio, vamos nosotros a trabajar con esta referencia de velocidad vectorial. ¿A qué es igual la velocidad vectorial? A la velocidad angular en forma vectorial por la posición en forma vectorial. Ojo, muy importante, estamos nosotros resolviendo, en este caso, multiplicación en cruz. Es la forma vectorial. Entonces vamos a tener muy en cuenta que tenemos que trabajar de esa manera, ¿no? Listo. Ahora bien, vamos nosotros a trabajar. En este caso sería, ¿sí? Del elemento 2 sería, en este caso, la velocidad angular A o forma vectorial por la posición, en este caso, A con respecto a O. Listo. Ahí está ya en forma vectorial la velocidad de A2 con respecto a. Ahora vamos a ver con la velocidad A3, que en este caso sería, podría colocar la velocidad angular del elemento 3 por la posición, en este caso sería la posición de A con respecto a C. Y más la velocidad relativa por la dirección, que en este caso, como yo les decía, es la dirección de la guía. Entonces sería por, en este caso, por el coseno del ángulo, que yo ya sé que en este caso este ángulo es de el ángulo fino. Entonces sería en este caso coseno de 76.10 en I más seno de 76.10 en J. Listo, entonces ya tengo toda en este caso, toda la ecuación determinada en forma vectorial. Ahora bien, la velocidad de AO sería de 3 radianes, ¿no? ¿Sí? Entonces sería en este caso 3K positivo por la posición A con respecto a O, que yo ya lo tengo determinado, sería 0, ¿sí? Tenemos por acá 0,0866 en I más 0,05 en J, igual la velocidad angular del elemento 3 no conozco, vamos a determinar por la posición de A con respecto a C, eso sí ya lo conozco, ¿sí? Tendríamos por acá, entonces sería
0,087 en I, más 0,35 en J. Y más la velocidad, bueno, vamos a realizar ya la operación. ¿Cómo nos quedaría en este caso? Más 0,24 velocidad relativa en I y más 0,97 velocidad relativa en J. Listo, entonces nosotros ya lo tenemos de esta manera. ¿Sí? Esta es la ecuación que nosotros vamos a tener que resolver. Ahora bien, ¿cuál es el detalle que tenemos que tener en cuenta? Que tenemos que multiplicar un producto cruz y en forma vectorial, ¿no? Listo, entonces, ¿cuál es la opción que nosotros vamos a manejar en este caso? Es el siguiente, ¿no? Vamos a colocar, sería I, J, K. Si yo multiplico I por J, va a ser positivo, J por K, positivo, y K por I, positivo. Si yo en este caso multiplico en dirección contraria, qué sé yo, J por I por K y K por J van a ser negativos, ¿no? Esa es la referencia que nosotros tenemos. Y si yo multiplico, qué sé yo, K por I va a ser J, ¿no? ¿Sí? Esa es también la referencia. K por I, J, I por J, K, y J por K es I. Y lo mismo acá. J por I, K, I por K, J, y K por J, I. Pero negativo, ¿no? ¿Sí? Siempre vamos a tener esa referencia. Listo, entonces vamos a empezar a multiplicar en este caso. ¿Cómo nos quedaría? Tendríamos en este caso 3 por 0,086 K por I. Nosotros ya sabemos, K por I, J positivo. En este caso sería 0,26 J. El resto, K por J, nos da que I, pero negativo, ¿sí? Menos 0,15 en I. Listo, entonces nosotros ya, al inicio vamos a trabajar con esto, ¿no? Pero ya nosotros cuando tengamos experiencia ya vamos a dejar de esta parte de un lado y vamos nosotros directamente a colocar los valores. Igual, lo mismo, K por I, J sería 0,087 velocidad angular 3, J, K por J, sabemos que es menos 0,35 angular 3 y listo. Y lo mismo, ¿no? 0,24 velocidad relativa en I más 0,97 velocidad relativa en J. Listo, entonces yo ya lo tengo de esta manera, ¿no? Sí, ahora bien, ¿qué es lo que me queda para poder terminar el ejercicio? Bueno, en este caso vamos a colocar los parámetros en I. Todos los parámetros que contengan I, vamos nosotros a seleccionar en este momento. Solo la parte de módulos, nada del vector, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría en este caso? La parte de en I sería este elemento, este y este elemento. Listo. Entonces quedaría de la siguiente manera. Menos 0,15 igual menos 0,35 velocidad angular 3 más 0,24 velocidad relativa. Listo. Ya tendríamos en este caso la primera ecuación. ¿Sí? En este caso vamos nosotros ahora con la parte de J. Lo mismo, ¿no? Vamos a ver cuáles son los valores en J. Sería el primero, el resto, ¿no? Listo. Ahora bien, ¿cómo nos quedaría? Sería 0,26 igual a 0,087 velocidad angular 3, ¿sí? Más 0,97 velocidad relativa. Listo, entonces ya tendríamos esa la primera ecuación. ¿Sí? Entonces nosotros empezamos a resolver para poder despejar uno de los valores, ¿no? Sería 0,97 velocidad relativa igual
0,26 menos 0,087 velocidad angular 3. Ahora bien, velocidad relativa va a ser igual a 0,268 menos 0,09 velocidad angular 3. Listo, aquí tendríamos la ecuación número 2. Ahora bien, vamos nosotros a reemplazar en este caso 2 en 1. ¿Sí? Y sería menos 0,15 igual menos 0,35 velocidad angular 3 más 0,24 velocidad relativa 0,268 menos 0,09 velocidad angular 3. Listo. Ahora bien, vamos a resolver en la parte de las ecuaciones, que quedaría de esta manera. Listo. Y al momento que ya resolvemos estas operaciones, nos queda que la velocidad angular es 0,58 radianes sobre segundos. Si nosotros reemplazamos esto en la segunda ecuación, vamos a ver que la velocidad relativa es igual a 0,268, la velocidad angular, y nos da 0,212 metros sobre segundos. Listo, entonces en este caso ya tendríamos que la parte de velocidad angular del punto 3, ¿sí? De este elemento 3, todo este elemento 3, ya hemos determinado la velocidad angular y obviamente determinamos también que la velocidad relativa. Pero eso no es lo que me pide el ejercicio. ¿Qué es lo que me pide el ejercicio? Que tengo que yo en este caso determinar cuánto es lo que vale. Sí, vamos a borrar en este caso todos estos puntos. ¿Cuánto es lo que vale esta velocidad? Esto es lo que me pide el ejercicio. Pero ya hemos tenido todos los valores, todos los datos para yo poder determinar lo que me pide el ejercicio, que es la velocidad de ese punto. Tengo yo la velocidad en este caso del elemento 3, la velocidad angular. Tengo ya el vector posición de B con respecto a C y lo vamos a trabajar en función de eso, ¿no? Entonces, vamos por acá. Listo, entonces ya tendríamos en este caso ya colocado, hemos recortado la imagen para poder identificar de mejor manera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a determinar en este caso? Sería esta velocidad B, ¿sí? Obviamente nosotros ya tenemos que esta velocidad angular 3, que nos dice que es igual a 0,58 radianes sobre segundos. Tenemos también en este caso la distancia B con respecto a C, pero también nosotros sabemos que ya determinamos en este caso el vector B con respecto a C. ¿Sí? Ya conocemos este vector. Y si nos dice de B con respecto a C, nos dice que en este caso vamos a partir del punto C a generar ese vector. ¿Sí? Entonces vamos, sería de esta manera este vector. Listo, entonces sería B con respecto a C, este vector. Pero nosotros ya hemos determinado, ya lo calculamos en este caso. Sería igual a ¿qué? 0,2 en I más 0,485 en J. Listo, entonces ahora bien, vamos de igual manera para el elemento BC a determinar la parte de la velocidad. Elemento BC. Listo, ¿cómo quedaría en este caso? La ecuación nos quedaría de la siguiente manera. Sería la velocidad del punto B, que es lo que me pide determinar, igual a la velocidad del punto C más la velocidad del punto B con respecto a C. ¿Listo? Entonces, esa es la ecuación con la que yo voy a trabajar. Ahora bien, un dato muy importante, una referencia. El punto C vemos que está apoyado, no se va a mover. Entonces, si no se mueve,
esta velocidad del punto C es igual a cero. ¿Sí? No se mueve ese elemento. Entonces, por ende, la velocidad en ese punto es igual a cero. Ahora bien, ¿cómo me quedaría ya la ecuación? Sería la velocidad V es igual a la velocidad de V con respecto a C. Listo. Y nosotros sabemos que la velocidad va a ser igual a ¿qué? A la velocidad angular 3 por la posición de B con respecto a C. Listo, entonces ya tenemos todos estos datos lo tenemos, ¿sí? Todo esto. Ahora bien, sería en este caso igual a la velocidad angular 3, que en este caso nosotros ya conocemos, ¿sí? Ya nos dio en el cálculo anterior el valor. Sería en este caso 0,58K por el vector posición, que ya sabemos 0,2 en I, 0,485 en J. Listo, entonces ya tendríamos en este caso esa ecuación. Ahora bien, ¿qué me hace falta? Lo mismo, ¿no? Vamos a multiplicar en forma vectorial, ¿sí? Lo que hemos venido trabajando en el caso anterior, ¿no? Y por J, J por K, K por J, ¿sí? Va a depender mucho si es positivo o es negativo, ¿no? ¿Sí? La dirección y todo eso. Entonces sería velocidad en V igual K por I, sabemos que es J positivo, y nos dice que es igual a ¿qué? A 0,07 K por IJ. ¿Listo? Ahora vamos con el otro término, que en este caso es K por J. Sería igual a ¿qué? K por J negativo menos 0,281 en K por JI. Y listo, entonces ya tendríamos la parte vectorial de la velocidad. ¿Sí? Esta parte vectorial. Pero el ejercicio no me está pidiendo la parte vectorial, ¿no? ¿Qué es lo que me pide el ejercicio? Lo que me pide en este caso es que determinemos el módulo. ¿Sí? Entonces vamos nosotros en este caso a determinar el módulo, que sería 7 al cuadrado más menos 0,281 al cuadrado. Y al momento que nosotros resolvemos en este caso nos dice que la velocidad del punto B es igual a en módulo, ojo, no nos olvidemos, en módulo, que es igual a 0,289 metros sobre segundos. O en este caso sería 289, ¿qué? Milímetros sobre segundos, porque si nosotros nos damos cuenta, los datos que nos da el ejercicio están en milímetros, entonces para no tener ningún inconveniente con los datos, nosotros lo trabajamos en los mismos datos. Listo, entonces esta sería, en este caso, la respuesta de este ejercicio. La velocidad del punto B de este mecanismo de retorno rápido, lo conocen algunos libros, sería de 0,289 metros sobre segundos o 289 milímetros sobre segundos. Listo, entonces en este caso, para las personas que han llegado hasta este punto del video, si la información que han visto en el video les ha servido, me ayudaría muchísimo suscribiéndose al canal, dando me gusta. Si saben que alguna otra persona necesita esta información, me ayudaría muchísimo que lo compartan. Y cualquier cosa en la caja de los comentarios, cualquier duda, cualquier inquietud, me ayudaría muchísimo. ¿Sí? Si necesitan comunicarse conmigo, en la descripción del video se encuentra toda la información. ¿Sí? Conmigo nos veríamos en otro video.